Selecciones finalistas en Copas del Mundo. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos como always. Hoy nos vamos a hacer un repaso de las selecciones que lograron el mérito, más allá de coronar o no, de arribar a la final mundialista. ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Su porcentaje de efectividad? ¿Quién lidera? ¿Cómo está el ordenamiento? Sedes y rivales. Bien al estilo de DGP en este año 2026, que tendrá su 23ª edición en Estados Unidos, México y Canadá. Suscríbete a nuestro canal, hace clic en la campanita para no perderte absolutamente nada. Recordá que es gratuito y así podemos continuar este intercambio que nos une a través del canal. Pues bien, como primera medida, decir que hay de todo un poco, porque el mapa geopolítico en el marco de una competición que arrancó en 1930 ha cambiado radicalmente. Y así tenemos algún país que no existe más, que se dividió, a la inversa, un país que estaba dividido y que se unificó. También hay uno que cambió de nombre y hay otro que perteneció a una nación mayor que aglutinaba a varios países y que se subdividió, se desmembró, dando lugar a varias nuevas naciones. Entonces, lo primero que tenemos para decir es que lidera Alemania con 8 finales, luego viene Brasil con 7, posteriormente Italia y Argentina que tienen 6, Francia 4, Holanda 3, Uruguay, Hungría y Checoslovaquia tienen 2, mientras que España, Inglaterra, Croacia y Suecia cierran con 1. El primero en el ordenamiento, entonces, el primero en cantidad de finales es Alemania, el más grande entre los europeos y el único de ellos en salir campeón en Sudamérica. Alemania tiene 8 finales, con un récord de 4-4, 4 ganadas y 4 perdidas. Sus consagraciones fueron en 1954, 1974, 1990 y 2014. Las perdidas, 1966, 1982, 1986 y por último 2002. Venció a Hungría, a Holanda y 2 veces a Argentina y cayó ante Inglaterra, que era el local, en el 66 y también ante Italia, Argentina y Brasil. Siempre sucesivamente ganó finales en Suiza, de local, en Italia y en Brasil. Y perdió en Inglaterra, en España, en México y en el Mundial de Corea y Japón. Alemania es el país que estuvo la mayor parte del siglo XX dividido entre el este y el oeste y se reunificó tras la caída del Muro de Berlín. Sus primeras 6 finales fueron bajo la denominación de Alemania Federal, que era la Alemania Occidental, con saldo de 3-3, y ya siendo la unificada, con el aporte de los alemanes del este, metió 2 finales más con un saldo de 1-1, un perfecto, entre ambas situaciones, 50% de efectividad. Sus figuras de los títulos obtenidos: Fritz Walter en 1954, Franz Beckenbauer 20 años después de local, Lothar Matthäus en 1990 y Thomas Müller en 2014. Si vamos a los equipos derrotados, Uwe Seeler en aquel 1966, Karl-Heinz Rummenigge en España 82, Hans-Peter Briegel en México 86 y por último en 2002 el arquero Oliver Kahn. Luego, como te decíamos, se ubica Brasil, que es el más ganador de la historia y por ende el de mejor porcentaje entre victorias y derrotas, sin contar a los 2 que jugaron una y la ganaron y a Uruguay, que ganó las 2 que jugó. Pero estamos hablando de 7 finales con 5 títulos del mundo, un porcentaje de casi 71,5%, una verdadera locura. Los títulos: 1958, 62, 70, 94 y 2002. Las derrotas: el maracanazo de 1950 y el 0-3 del Mundial 98. Salió campeón en Suecia, Chile, México, Estados Unidos y en aquel Mundial de Japón y Corea del Sur. Y venció a Suecia, Checoslovaquia, 2 veces a Italia y por último a Alemania.
Quedó segundo de local, cayendo ante Uruguay, y también quedó segundo en Francia ante el local. Su primer título ante Suecia lo ubica como el único sudamericano en salir campeón en Europa. Es el primero en ser tricampeón de la historia, el primero en ser tetracampeón y el único hasta ahora en ser penta. ¿Cuáles fueron sus figuras de los equipos campeones? Pelé, tanto en 1958 como en 1970, Garrincha en 1962, el Chapulín Romario en el 94 y Ronaldo Nazario en 2002. Ademir de Menezes en 1950 y el propio Ronaldo en el Mundial 98, las figuras del Brasil subcampeón. Su paradoja, no haber podido consagrarse de local, teniendo dos posibilidades, con dos recuerdos bien amargos, como el nombrado Maracanazo de 1950 y el Mineirazo del 7-1 de 2014, en la semifinal frente a Alemania, una Alemania vestida con los colores, con la camiseta del Flamengo. Sus dos localías, emblemáticas derrotas, más si le agregamos ese dato del Mundial de 1950, en que fue la única ocasión que no se trató de una final propiamente dicha y que era el último partido de una ronda final de 4 selecciones y Brasil salía campeón solamente con el empate. Peor aún. Luego le corresponde el tercer lugar a Italia, que si bien tiene la misma cantidad de finales que Argentina, la supera en títulos mundiales. Los azzurros tienen 6 finales, con un saldo de 4 ganadas y 2 perdidas, lo que le da un porcentaje de efectividad del 66,66667%. Ganó de local en 1934, repitió en 1938, fue el primer bicampeón, volvió en el 82 y la cuarta fue en 2006. Se consagró en su propia casa, en Francia, en España y en Alemania, siempre en Europa. Sus vencidos, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Federal y Francia. Sus derrotas, ambas frente a Brasil, ambas en Norteamérica, primero en México 70, en la última aparición de O'Reilly Pelé, y segundo, en Estados Unidos 94, en la primera definición por penales de la historia. Sus figuras en los títulos, Giuseppe Meazza en 1934 y 1938, Paolo Rossi en el Mundial 82 y Fabio Cannavaro en 2006. En las derrotas, Gianni Rivera en 1970 y Roberto Baggio en el 94, a pesar del penal errado en la definición que definió precisamente la Copa. Ahora sí aparece Argentina como cuarta, con el mismo porcentaje de Alemania, 50%, producto de 6 finales, 3 ganadas y 3 perdidas. Se consagró en 1978, 1986 y el último en 2022. Lo hizo de local, no sin polémica, en el primero de ellos, y luego en México y finalmente en Qatar. Con las destacadísimas actuaciones del matador Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Andrés Messi en esas consagraciones. Sus derrotas en 1930 frente a Uruguay y en 1990 y 2014, ambas ante Alemania. La Alemania occidental primero y la unificada después. Perdió en Uruguay ante el local y también perdió en Italia y en Brasil. Sus figuras subcampeones, Guillermo Stabile en 1930, el Hijo del Viento, el Pájaro Canigia en Italia 90 y el propio Messi en Brasil 2014. Posteriormente nos encontramos con Francia, que tiene ese mismo porcentaje del 50%, pero producto de 2 ganadas y de 2 perdidas en 4 finales disputadas. Triunfó en 1998 de local y en Rusia 2018, frente a Brasil y Croacia respectivamente. Perdió en Alemania 2006 y en Qatar 2022, primero frente a Italia y después frente a Argentina. Zidane fue la figura en el 98 y la verdad, amigos, Mbappé lo fue en 2018, aunque el premio se lo hayan dado a Griezmann. Y los mismos Zidane y Mbappé fueron las figuras excluyentes en las derrotadas en las finales. A pesar de no haber ganado, como estamos contando finales, le toca el turno a Holanda, que es el país que cambió oficialmente de nombre en 2020,
cuando pasó a denominarse Países Bajos, aunque, hay que decirlo, era un problema, entre comillas, de denominación en el extranjero, porque tanto en idioma nativo como en inglés, su nombre oficial ya era efectivamente Países Bajos o Tierras Bajas, para ser bien precisos, que es Nederland. Acumula 3 finales con el magro historial de haber perdido las 3. Las 2 primeras de visitante, ante Alemania Federal en 1974 y en continuado ante Argentina en el 78. Y la última fue en Sudáfrica 2010 ante España, con las destacadas figuras del gran Johan Cruyff en el 74, el líbero Ruud Krol en el 78 y el volante creativo Wesley Sneijder en cada uno de sus equipos, el último en 2010, claro está. Podríamos decir que Holanda, o Países Bajos, es el grande sin corona. Y llegamos al pionero por excelencia, Uruguay, campeón en casa en el primer mundial de la historia y autor del maracanazo de visitante ante Brasil en el 50. Ganador de las 2 finales que disputó, con efectividad perfecta, con sus emblemáticas figuras de José Nasazzi y el negro jefe Obdulio Varela, ambos defensores y capitanes de esos equipos, fieles exponentes de la tradicional garracharrúa. Vencedor de sus clásicos rivales sudamericanos en las finales, Argentina primero y Brasil después, y es el país que ostenta el récord de ser el único campeón del mundo en no defender el título en el mundial siguiente, tras salir campeón en 1930 y no asistir a Italia 1934 en represalia por el boicot europeo al primer mundial de la historia jugado en su país. Eso sí, al no asistir tampoco al mundial de 1938 por los mismos motivos que 4 años antes, debemos decir que Uruguay salió campeón en los primeros 2 mundiales que disputó, una especie de bicampeón a la uruguaya, bien podríamos decir. Pasamos a Hungría, que también jugó 2 finales, pero al revés que Uruguay, las perdió. En 1938 en Francia frente a Italia y en 1954 en Suiza frente a Alemania, con Giorgi Jarossi y Ferenc Puskás como emblemas. Se dice que en 1938 los italianos estaban amenazados de muerte por Mussolini y la derrota húngara fue un acto de humanidad de los magiares. En el 54 eran los amplios favoritos, con 4 años invictos sobre sus espaldas y protagonizaron, en la derrota, el primer milagro alemán, el milagro de Berna, al caer 3-2 en la final ante un equipo al que habían vencido 8-3 en fase de grupos, aunque, debemos decirlo, con varios suplentes del lado alemán. El otro equipo, la otra selección, que jugó y perdió 2 finales, fue el país que se dividió, Checoslovaquia, República Checa por un lado, que se quedó con el palmarés, y Eslovaquia por el otro. Los checoslovacos perdieron en 1934 en Italia ante el local y en 1962 en Chile ante Brasil. En 1934 la figura era su arquero, František Planica, y en el 62 lo era Josef Masopust. La historia cuenta que así como en 1938 los húngaros aportaron a la vida de sus colegas italianos, 4 años antes fue Planica quien contribuyó a que Mussolini no hiciera realidad las veladas amenazas al plantel y cuerpo técnico en el gol que definió la Copa en el primer tiempo extra de la historia, porque no habría ofrecido toda la resistencia que estaba en condiciones de aportar en ese último gol. Nos quedan para el cierre las 4 selecciones que jugaron una sola final. 2 ganaron, Inglaterra de local en el 66 frente a Alemania y España en Sudáfrica 2010 ante Holanda. Y otras 2 perdieron, Suecia de local ante Brasil en 1958 y Croacia ante Francia en Rusia 2018. Los ingleses en su casa, de la mano de Bobby Charlton, y los españoles en el continente africano, de la mano de Andrés Iniesta y un gran trabajo colectivo. Los derrotados, Suecia, gracias a la localía y a la figura de Nils Lidholm, y Croacia, que es el país que pertenecía a una nación más grande, que aglutinaba a muchos países y que era Yugoslavia,
y que al desmembrarse en muchos diferentes por las distintas etnias, dio lugar a Croacia. Croacia liderada brillantemente por el gran Luka Modric. Son un total de 13 selecciones, 8 de ellas campeonas del mundo y otras 5 que no lograron coronar, pero que pudieron llegar a ese tan ansiado último partido. Que no les parezca poco. Gracias como siempre por estar del otro lado. Esperamos que les haya gustado este repaso. Te leemos en los comentarios y nos encontramos en el próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.